Y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso, emitió este martes un pronunciamiento del gobierno de México ante lo que llamó el lamentable fenómeno que ocurre en estos momentos en los Estados Unidos de América en materia migratoria, cuya política ha determinado el arresto de inmigrantes y la separación de niños y niñas de sus familias para frenar la migración. Quiero, a nombre del gobierno y el pueblo de México, expresar nuestra más categórica y enérgica condena a una política cruel e inhumana. México reconoce y respeta plenamente la soberanía de los Estados Unidos y su facultad plena para decidir su política migratoria. El gobierno de México, quiero ser claro, en ningún momento promueve la migración ilegal. Sin embargo, conforme a nuestros principios constitucionales y a nuestras convicciones, no podemos ser indiferentes ante un hecho que claramente representa una violación de los derechos humanos y que pone en situación de vulnerabilidad a niños menores, algunos incluso con discapacidad. Desde que esta medida fue anunciada, el Gobierno de México, a través de la Cancillería y de nuestra red consular, hemos actuado de manera inmediata. Al momento en que en abril se anunció la llamada política de cero tolerancia, nuestros consulados, todos, han actuado de manera rápida, visitando tanto los centros de detención como los albergues, donde se han identificado los casos de niños de origen mexicanos que han sido separados de sus padres. Al respecto, quiero compartirles que de los 1.995 casos que han sido informados por el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos de niños que han sido separados de sus padres con motivo de la aplicación de esta nueva política de tolerancia cero desde el mes de abril, menos de 25 casos, es decir, alrededor del 1% de los casos son niños de nacionalidad mexicana. Esta cifra es consistente con los casos que han identificado nuestros consulados. Nuestra red consular ha identificado un total de 21 casos de niños mexicanos que fueron separados de sus padres por esta nueva política, de los cuales ya han sido repatriados a México la mayoría y permanecen en los albergues solamente 7. Naturalmente, quiero ser preciso, esta cifra puede cambiar todos los días y podría haber un cambio de tendencia. Es decir, repito, aproximadamente solo el 1% de los casos son niños mexicanos. La información que nos comparte el gobierno de los Estados Unidos y la información que ha recabado nuestra red consular es que la inmensa mayoría de los casos se trata de niños que provienen de 3 países, de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. Quiero referirme a 2 casos en particular que llaman nuestra atención y en los cuales hemos intervenido de manera inmediata. El primero se trata de 12 niños que fueron separados de sus padres y que fueron enviados a albergues en distintos puntos de la Unión Americana, y los padres y las madres fueron enviados a un centro de detención migratoria en Seattle, en el estado de Washington. De estos 12 niños fueron ya repatriados, este hecho ocurrió la semana pasada. De estos 12 niños, 7 fueron ya repatriados a México y estamos en proceso promoviendo la rápida repatriación o reunificación familiar en Estados Unidos, puesto que en algunos casos tienen familiares en Estados Unidos, que se logre rápidamente la reunificación. En este sentido es clave el hecho de que nuestros consulados tienen relaciones cotidianas y comunicación eficaz con las autoridades norteamericanas, tanto con el Departamento de Seguridad Interior como, en el caso de los albergues, con el Departamento de Salud y sus agencias correspondientes. Me refiero finalmente a un caso que es particularmente doloroso, que es el caso de una niña de 10 años que fue separada junto con su hermano, también de 10 años,
que se encuentra en un albergue en McAllen. Es una niña mexicana que tiene síndrome de Down y que la semana pasada fue separada de su madre y quien fue enviada a un centro de detención de Brownsville. El padre de la niña vive en los Estados Unidos, tiene carácter de residente y está nuestro consulado en McAllen haciendo las gestiones para que de manera inmediata la niña salga del albergue y sea reunificada con su padre, quien tiene el carácter de residente legal. Por supuesto, en este caso en particular lo hemos hecho notar a las autoridades norteamericanas al más alto nivel. Es decir, el gobierno mexicano, a través de nuestra red consular, ha actuado desde el primer minuto, sin descanso, 24 horas del día, atendiendo oportunamente todos los casos de los cuales hemos podido identificar, insisto, a través de la acción oportuna de nuestra red consular. Hemos expresado de manera formal nuestra posición al gobierno de los Estados Unidos. El día de ayer por la noche tuve una conversación telefónica con la secretaria de Seguridad Interior y el día de hoy por la mañana tuve una llamada telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, a quienes expresé la posición del gobierno mexicano. Asimismo, por conducto de nuestra embajada en Washington, hemos entregado al gobierno de los Estados Unidos una nota para que sea a su vez entregada a las áreas correspondientes, incluyendo el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Salud, en el que expresamos con claridad, primero, nuestro rechazo, nuestra condena a esta política y, en segundo lugar, exhortamos al gobierno norteamericano a cumplir con ciertas recomendaciones específicas que hemos identificado que generan, que agravan la problemática que viven los niños que han sido separados de sus padres. En primer lugar, exhortamos al gobierno norteamericano para que haya una mejor coordinación entre las distintas agencias, particularmente entre las agencias que dependen del Departamento de Seguridad por un lado y las agencias que dependen del Departamento de Salud, a quienes corresponde la administración de los albergues donde son enviados los niños, para que se mantenga un registro concurrente de los padres y los niños. Conforme a la información que han recabado nuestros consulados y que ha sido también compartida con nosotros por distintas organizaciones de la sociedad civil, el hecho de que no se mantenga un registro concurrente, es decir, que no se mantenga una misma ficha para los padres y para los niños, está generando enorme dificultad para el que se pueda lograr una rápida reunificación o una repatriación conjunta de los casos. Asimismo, exhortamos al gobierno norteamericano para que se permita y facilite la comunicación cotidiana entre los niños y los padres. Sabemos de muchos casos en el que los padres simplemente no pueden hablar con los niños y, por supuesto, casos profundamente dolorosos en que a los niños no se les permite comunicarse con sus padres. En segundo lugar, el gobierno de México hace un llamado a la comunidad internacional para expresarse de manera clara sobre esta situación que es inaceptable. Hemos generado comunicaciones formales al secretario general de las Naciones Unidas, al alto comisionado para los derechos humanos, así como a los órganos de tratados y mecanismos especiales del Consejo de Derechos Humanos competentes en materias como migración y niñez. El día de hoy por la mañana, en horario de Ginebra, nuestra representante permanente hizo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un llamado a los procedimientos especiales, cuyos mandatos son los derechos de los migrantes y en especial de los niños, a seguir de cerca este lamentable fenómeno y actuar en el ámbito pleno de sus competencias. En tercer lugar, quiero informar que tenemos una comunicación estrecha con los gobiernos y particularmente las cancillerías de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. Es un hecho que la inmensa mayoría de los niños que atraviesan por esta dramática e injustificada situación
no son mexicanos. Sin embargo, el gobierno mexicano no puede permanecer indiferente ante una situación de esta naturaleza, aunque no se trate de niños mexicanos.